buenas tardes a Ignacio Sánchez Cuenca, que ha tenido para nosotros un privilegio de decir que sí a estar con nosotros esta tarde para celebrar esta conferencia sobre este desorden político que me parece muy interesante. Aunque no necesita mucha presentación, pero deciros que es politólogo, es filósofo y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. También habéis visto muchas veces que cada 15 días él publica un artículo de opinión en esta nueva etapa del país y también en Infolibre, no sé si también en La Vanguardia, que yo no sigo tan de cerca. Y bueno, sus principales áreas de investigación son la política comparada, la violencia política, el terrorismo, la teoría de la democracia, y todos estos temas son los que ha plasmado a lo largo de sus publicaciones, de las que solamente voy a nombrar algunas, como La desfachatez intelectual, que tuvo mucho eco en el año 2016, luego en el 18 La superioridad moral de la izquierda, en el 19 La izquierda, fin de paréntesis, un ciclo, y en el 21 Las raíces históricas del terrorismo revolucionario. Y hoy vamos a charlar con él sobre el desorden político, democracias sin intermediación, que es el último libro que ha publicado en este 2022. Y bueno, yo creo que todos podemos comprender que vivimos en una crisis de representación política, que la política contemporánea se ha desordenado, que me ha gustado mucho este adjetivo calificativo que Ignacio ha puesto a su libro, y es muchas veces tanto imprevisible como caótica y la mayoría de las veces incomprensible, ¿no? Y bueno, vivimos en una democracia representativa donde tanto los partidos como los medios son los agentes intermediadores, pero bueno, están cuestionados, y a lo largo del libro él explica los motivos de este cuestionamiento. Y claro, cuando estos intermediadores fallan, lo que pasa es que las democracias se desordenan, y en esas estamos. Entonces, pues Ignacio, a ver qué nos cuentas y qué podemos compartir a lo largo de este rato que estemos juntos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, a la librería Meta y a los que os habéis animado a venir aquí o estáis conectados desde la distancia. En un principio me invitasteis a hacer una presentación del libro más tradicional, pero yo tengo que decir que con el paso de los años se me ha vuelto un género muy antipático, porque hay que molestar a los amigos, a la familia, hay que molestar a algún colega que venga a decirte lo maravilloso que es el libro y no puede decir lo que piensa de verdad porque tiene, dado las características del acto, tiene que ponerlo bien. Entonces, a mí esto se me hace muy cuesta arriba y preferí simplemente presentar yo mismo las ideas principales del libro en un formato relativamente breve, con la intención de que luego podamos hablar de ello si hay interés con la mayor informalidad posible, es decir, que cada uno aporte su punto de vista y diga si está de acuerdo o está en desacuerdo o hay cosas que no le cuadran o lo que sea. Bien, el objeto del libro es directamente, yo creo que esta sensación que está muy extendida de desconcierto ante la evolución de la política en los últimos 10-15 años. La política se ha acelerado muchísimo y ha entrado en una especie de fase que podríamos llamar caótica, donde sucesos que hace tiempo nos hubieran parecido altamente improbables o directamente imposibles, ahora, sin embargo, se observan y se producen incluso con cierta frecuencia. Algunos ejemplos de lo que estoy hablando, porque este es un libro comparado, pues está la elección de Donald Trump en el año 2016, que para quienes estudian la política norteamericana era algo prácticamente imposible de concebir.
la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit en el referéndum de 2016, también un suceso altamente improbable. La mayor parte de las encuestas decían que eso no iba a suceder, igual que decían que Trump no iba a ser elegido. La victoria por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial de un partido a la izquierda de la socialdemocracia, que es lo que sucede en Grecia con la victoria de Syriza en 2015, el éxito electoral de un movimiento difuso como es el movimiento 5 Estrellas en Italia, dirigido y creado por un cómico y que se alza con la victoria en 2018. El fenómeno profundamente inquietante de que los países más ricos, más igualitarios y con mejores gobiernos, con mejor calidad de gobierno del mundo, que son los países nórdicos, sin embargo tengan partidos de extrema derecha y partidos xenófobos con porcentajes de voto por encima del 20%, la regresión autoritaria en Polonia y en Hungría, la victoria de un candidato ultranacionalista y según los expertos populista como es Modi en la India, que ha hecho que los fundamentos de una de las mayores, bueno, probablemente la mayor democracia del mundo en términos numéricos esté hoy al borde del precipicio, la victoria de Bolsonaro en Brasil y luego las rupturas de los sistemas de partidos en muchos países, incluyendo España. El sistema de partidos en España ahora mismo se parece muy poco al que había antes del año 2008. Entonces, la cuestión general del libro, que es una cuestión que hay mucha gente que estamos intentando contestar y que yo creo que todo el mundo le plantea interrogantes profundas, es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la política es como que se ha salido de sus cauces naturales, se ha desorganizado, como digo en el libro, se ha desordenado y estamos asistiendo a una sucesión de fenómenos inesperados y en muchos casos, voy a introducir aquí un juicio de valor, inesperados y desagradables. Es decir, desagradables en la medida en que se ponen en cuestión algunas conquistas que dábamos ya por consolidadas definitivamente. Todo este desorden político se produce dentro de un contexto más amplio que podemos caracterizar por tendencias que vienen de más atrás. La primera de ellas es el declive de la participación electoral. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de forma muy lenta, pero va bajando la tasa de participación, más en los países con democracias recientes que en los países con democracias antiguas, en los países más prósperos con democracias antiguas, desde el año 50 hasta el presente, la participación ha caído en unos 10 puntos. Y en las democracias nuevas, en las democracias que se crean a partir de los años 70, ha caído como unos 15 puntos. Bien, además de que cae la participación, se ha producido un aumento de la polarización. Por polarización aquí entiendo el apoyo a partidos que están en los extremos del espectro político, es decir, partidos que están a la izquierda de la socialdemocracia y a la derecha de los partidos conservadores clásicos. España ahora mismo está en su nivel máximo de polarización desde las primeras elecciones en 1977. Y hay también, en tercer lugar, un aumento de la volatilidad electoral. Es decir, antiguamente los votantes desarrollaban unos lazos bastante indestructibles de lealtad con los partidos políticos y se mantenían fieles a un partido un poco casi al margen de lo que hiciera el partido. Pero ahora lo que vemos es que la gente ya no tiene tantos problemas para saltar de un partido a otro, a veces dentro del mismo bloque ideológico y a veces incluso saltando de un bloque ideológico a otro, es decir, con menos tecnicismos, saltando de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Y hay un cuarto elemento general del contexto en el que se producen todos estos casos de desorden, que es una aprensión muy fuerte hacia el futuro. Y eso las encuestas internacionales lo muestran con claridad. Es decir, hay porcentajes muy amplios de ciudadanía que piensan que los hijos van a vivir peor que los padres. Y esta sensación de que el mundo ha iniciado una ruta regresiva que no va hacia cotas mayores de bienestar, supone un desgaste enorme para el sistema político. El país más aprensivo hacia el futuro ahora mismo es Francia y después de Francia viene España.
y también seguido a muy poca distancia Estados Unidos y otros países europeos. ¿Tiene fundamento esta expectativa tan negativa sobre el futuro? Bueno, es difícil de saber, pero al margen de si hay razones para ello o no, el caso es que la gente lo percibe así. Y lo que importa es esa percepción porque tiene un efecto corrosivo sobre la legitimidad del sistema político. ¿Cuál es la explicación tradicional o la explicación más común a este conjunto de fenómenos que he dibujado aquí de forma muy rápida? Pues yo creo que la tendencia entre mis colegas, los economistas, los científicos políticos, los sociólogos, los juristas, etcétera, es que todo esto se origina como consecuencia de la gran crisis económica de 2008. Hay un antes y un después de esa crisis es una especie de punto de inflexión y lo que observamos desde entonces es que hay niveles de precariedad crecientes, la desigualdad ha aumentado en casi todos los países desarrollados, hay una sensación de inseguridad económica fuerte, de que en cualquier momento podemos quedar fuera del mercado de trabajo, de que las redes de protección del Estado ya no son tan eficaces como lo eran en el pasado y por eso, por ejemplo, mucha gente invierte en vivienda como un seguro de vida, como un seguro que no nos puede ya proporcionar con la misma certeza el Estado. Entonces, si tenemos sospecha de que el sistema de pensiones o va a quebrar o se va a ver recortado, que la sanidad no da para todos, etcétera, etcétera, mucha gente decide buscar un seguro a través de la inversión en vivienda. Y la vivienda se ha transformado en nuestra época en uno de los principales activos para conseguir seguridad económica. Bien, esto explicaría, por ejemplo, en España, que con tasas de paro juvenil muy elevadas, con un aumento del porcentaje de población que está en exclusión social, etcétera, etcétera, se haya producido una tensión muy fuerte en el sistema de partidos y hayan surgido competidores nuevos que desafían a los partidos antiguos. Primero fue Podemos, después fue Ciudadanos, ahora es Vox. El caso es que los grandes partidos no consiguen estabilizarse, tienen muchos problemas para ello y la causa normalmente se considera que es económica. En el libro yo no niego que haya una dimensión económica en muchos de los fenómenos antes apuntados, pero sí creo que no puede afirmarse que sea la causa principal de lo que está ocurriendo en el mundo. Primero porque hay países que no sufren tanto la crisis económica y sin embargo sus sistemas políticos se ven sacudidos por fuerzas muy poderosas, como sucede por ejemplo en Polonia o en la India. Polonia desde desde la primera década del siglo XXI está creciendo a un ritmo fuerte y apenas le supuso un rasguño la crisis de 2008 y Polonia hoy está también en el filo de lo que se considera una democracia liberal. Para mucha gente ya no es una democracia liberal. Lo mismo puede decirse de la India. En la India la crisis económica de 2008 no tuvo un impacto considerable y sin embargo el partido dominante de la India, el partido del Congreso, reventó y ha sido reemplazado por un partido nacionalista hindú que tiene una política muy agresiva hacia la minoría musulmana y que sigue una política de afirmación nacional muy agresiva. Por otro lado, también es importante recordar que hay casos de partidos antipolíticos o de fuerzas antipolíticas que podemos llamar anti-establishment o populistas, como se dice habitualmente, que son muy anteriores a la crisis de 2008. Quizá el ejemplo más llamativo sea el colapso de partidos en Italia en los años 90 y el surgimiento de Berlusconi con su partido Forza Italia. Esto prefigura 15 o 20 años antes muchas de las cosas que luego han sucedido en nuestro tiempo y no fue por una crisis económica, fue por el tremendo escándalo que se produce de Tangentopoli, donde se descubren mordidas a gran escala entre los principales partidos de la coalición de gobierno en Italia. Y finalmente hay otro argumento por el cual yo creo que no tiene mucho sentido pensar que todo lo que estamos viendo se debe a la economía. Y es que si realmente
la causa de desafección o el enfado que tiene tanta gente con la política se debiera a los resultados económicos, lo que deberíamos observar es que aquellos partidos que defienden mayor igualdad económica, mayor redistribución, mayor seguridad económica, etcétera, deberían verse recompensados en las urnas. Y sin embargo, los partidos de izquierda han disminuido mucho desde el año 2000 hasta el presente. La izquierda ha retrocedido en términos globales desde el año 2000 hasta el presente en 7 puntos porcentuales, y en el caso de los partidos socialdemócratas el retroceso es considerablemente mayor, de unos 14 puntos porcentuales de voto desde el año 2000 hasta el presente. Entonces, si realmente es una cuestión económica, deberíamos observar que aquellos más golpeados por la crisis optan por partidos de izquierda y no lo hacen. Por todos estos motivos, en el libro concluyo que, sin negar que pueda haber dimensiones económicas importantes, la economía no es la clave aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando si no es la economía o no es solo la economía? Y la tesis principal del libro es que el desorden político que observamos es consecuencia de una crisis más amplia que tiene raíces tecnológicas y culturales, que es una crisis de todas las instancias de intermediación. Y esto requiere un poco de explicación y voy a dar un pequeño rodeo para que esto se entienda de la manera más clara posible. Podríamos decir que la intermediación consiste en que terceras partes o terceras instancias intervengan para que ciertas interacciones o intercambios entre dos agentes se hagan posibles. Es decir, hay obstáculos para que dos agentes A y B se relacionen y puedan intercambiar o colaborar en ciertos sentidos, y entonces hay un intermediador que contribuye a que esos obstáculos sean superados. Voy a poner un par de ejemplos de ámbitos muy distintos. El primer ejemplo es muy sencillo y yo creo que todos tendremos en mayor o menor medida experiencia directa de él, que es cómo funciona el mercado de la vivienda. Y vamos a pensar en el mercado de la vivienda antes de que existiera Internet. Es un mercado complicado porque resulta muy difícil emparejar a compradores y vendedores, porque las viviendas están fijas, están colocadas en su sitio y los compradores tienen que ir buscándolas por sitios muy diversos, ¿no? Por eso surge un intermediador natural que es la agencia inmobiliaria. La agencia inmobiliaria es un agente intermediador entre compradores y vendedores que facilita las transacciones. Y esto antes de Internet era decisivo. Además, para que el mercado de la vivienda funcione adecuadamente necesitamos unos servicios bancarios desarrollados, y los bancos son intermediarios entre los ahorradores y los inversores, y gracias a esa intermediación se puede canalizar el ahorro hacia proyectos de inversión. Pero intervienen muchos otros agentes intermediadores, intervienen las agencias de tasación, que permiten a comprador y vendedor saber que están realizando una transacción económica más o menos en torno a lo que son los precios de mercado. Y hacen falta otros mediadores, hace falta el registro de la propiedad que garantice que la propiedad es del vendedor y no de alguien más, para que no haya engaños. Y hace falta también que intervengan fedatarios públicos, los notarios, que son otros intermediadores entre compradores y vendedores. Y en toda esta estructura de intermediación ha ido reduciéndose en buena parte con la llegada de cambios tecnológicos, sobre todo de digitalización. La existencia de portales de vivienda hoy día, como el Idealista, que todo el mundo conocerá, facilita muchísimo las transacciones. En España no estamos tan avanzados, pero en los países nórdicos hay gente que ya compra la vivienda por móvil. Ya no hacen falta los notarios, ya no hace falta recurrir al registro de la propiedad, porque está todo tan digitalizado y con tantas garantías de seguridad que ya se pueden comprar viviendas simplemente haciendo clic en un móvil, ¿no? Eso significa que todas estas instancias intermedias empiezan a ser innecesarias o prescindibles, gracias a un cambio tecnológico que a su vez tiene consecuencias en la vida social. Pensemos en otro ámbito que no tiene nada que ver con el de la vivienda ni con las transacciones económicas, el ámbito de la cultura. Antiguamente, cuando no había Internet, yo al menos ese es el recuerdo que tengo, y hablando con gente diversa, tienen recuerdos parecidos, para decidir qué película de cine veíamos o qué obra de teatro
íbamos a ver, o qué concierto, para qué concierto comprábamos entradas, o incluso qué restaurante elegíamos, nos dejábamos guiar por las opiniones de los críticos o por la agregación de las opiniones de los críticos. Yo recuerdo, muchos recordaréis la guía del ocio con las estrellas de los críticos, que te hacía un ranking de las películas y eso te daba ya una pista de qué películas podían ser más interesantes o menos interesantes. Los críticos literarios, cinematográficos, gastronómicos, etcétera, han sido agentes intermediadores cruciales durante muchísimo tiempo y han tenido un prestigio enorme. Y todos los medios de comunicación contaban con sus críticos de referencia, que eran un atractivo o un valor añadido para los medios de comunicación. Bien, en época de Internet, no sé si en esto habéis reparado o no, pero los críticos prácticamente o han desaparecido o han perdido casi todo su ascendencia sobre los usuarios o consumidores. Hoy por hoy, la mayor parte de la gente ya no sigue el criterio de los críticos, sino que sigue más bien las valoraciones de otros usuarios que dejan restos de sus opiniones en Internet. Y hay plataformas como Film Affinity o la guía Michelin o lo que sea, donde las opiniones de los usuarios son el principal punto de referencia para decisiones que toman otros usuarios. Es decir, lo que antes era una intermediación vertical, jerárquica entre el crítico y los ciudadanos, ahora se ha sustituido por un mecanismo totalmente horizontal en donde aquello que más gusta a los ciudadanos actúa como imán o como atractor para otros ciudadanos más. Y nos fiamos más de las opiniones de gente como nosotros que de la gente experta o crítica. Esto es una tendencia imparable. Y tiene también mucho que ver con un cambio cultural que ya va más allá de la tecnología, según el cual preferimos hacer las cosas por nosotros mismos antes de que nos digan lo que tenemos que hacer. Esta forma de individualismo o soberanía del individuo está exacerbada probablemente por motivos que tienen que ver con nuestro modo de producción capitalista, con la hegemonía neoliberal, con lo que se quiera, pero es un hecho que cada vez aceptamos de peor grado que nos digan lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que elegir, lo que tenemos que hacer. De forma que el papel de los intermediarios está en cuestión. En el libro pongo muchos otros ejemplos del ámbito de la intermediación, donde vemos cómo el papel de los intermediarios o bien desaparece o bien es reemplazado por instancias horizontales o democráticas de intermediación. Bien, este tipo de tendencias no podía dejar de tener algún impacto sobre la política. Y la tesis central del libro es que el desorden político al que estamos asistiendo es consecuencia de la crisis de intermediación en la esfera política. Y en la esfera política, sobre todo en las democracias representativas, hay dos grandes intermediadores. Está, por un lado, los partidos políticos que median entre la sociedad civil y el Estado, es decir, son los que actúan como bisagra entre las demandas populares y las políticas públicas que realiza la administración del Estado bajo el dictado de los gobiernos. Y el segundo gran intermediador de la política son los medios de comunicación. Los partidos políticos, por así decirlo, intermedian en las preferencias populares y los medios de comunicación son los intermediadores en el ámbito de la opinión frente a preferencias. Entonces, los medios de comunicación han tenido un poder inmenso para organizar el debate público, para organizar la deliberación colectiva, que es crucial para que los ciudadanos tengan la posibilidad de evaluar la gestión de los gobiernos. Es el contrapeso necesario para que los gobiernos estén limitados en una democracia representativa. Y por motivos complejos que tienen que ver con esta crisis genérica de intermediación, el caso es que cada vez hay más ciudadanos que no confían ni en los partidos políticos tradicionales ni en los medios de comunicación, porque ambos han estado organizados según este esquema jerárquico o vertical de intermediación. En el caso de los partidos, esto yo creo que está claro, ¿no? Que hay una insatisfacción muy generalizada con la forma en la que operan los partidos políticos y cómo a veces ignoran o soslayan las demandas sociales que vienen de sus propios seguidores por intereses cortoplacistas, miopes o egoístas
de los aparatos, de las burocracias de los partidos políticos. Y en el caso de los medios de comunicación, pues hay también una sospecha muy extendida de que tienen demasiadas servidumbres con respecto a sus estructuras de propiedad. Son demasiado obedientes o están demasiado constreñidos por los propietarios de los grandes medios. Y hoy los grandes medios manejan cantidades de dinero muy elevadas. Por tanto, sería esta desconfianza generalizada en los intermediarios cuando se aplica la política lo que explicaría o nos permitiría entender mejor por qué razón se produce este distanciamiento con respecto a partidos y medios de comunicación. Voy a tratar de ser un poco más preciso acerca de la manera en la que se produce este fallo genérico de los intermediadores políticos. Claramente, el problema que observamos en nuestras democracias, sobre todo en los países desarrollados, estriba en la representación política. Eso es lo que está más dañado. Es el elemento que ha recibido un mayor tensionamiento por parte de la ciudadanía. Yo creo que no se puede hablar de que las democracias como sistema político estén en crisis. No hay una crisis de régimen. Hay una crisis más bien de representación. Es verdad que hay países que eran democracias y que hoy son regímenes autoritarios o semiautoritarios, como Venezuela, como Turquía, como Rusia y como otros cuantos. Pero incluso en esos países el principio de legitimación del poder sigue siendo un principio popular y por eso se mantiene la celebración de elecciones. Por muy trucadas que estén las elecciones, por mucho que se acose a la oposición o que no se den garantías a los opositores para concurrir libremente a las elecciones, el caso es que los presidentes de estos países se sienten en la obligación de realizar algún tipo de consulta popular con la ciudadanía para mantenerse en el poder. Eso lo que significa es que el principio de legitimación, en última instancia, por muy pervertido que esté, sigue siendo democrático. O con otras palabras, nadie desafía hoy el ideal democrático. Es decir, los dictadores o los gobernantes autocráticos siguen hablando en nombre de la democracia. Esto no sucedía así en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, donde había claramente partidos que desafiaban la democracia y que decían que la democracia era una forma decadente de política. Y había fascistas y había comunistas, y había anarquistas y había lo que quisiéramos. La democracia tenía que pelear constantemente con sus rivales. Hoy por hoy nadie dice que quiera tener un sistema político diferente de la democracia. Otra cosa es que en la práctica lo pervierta completamente y lo transforme en algo que no es democrático. Pero el hecho de que retóricamente tengan que seguir siendo democráticos indica que lo que está en crisis no es tanto el régimen como el ejercicio de la representación política. Y la representación política, por supuesto, es una intermediación institucional. Cuando falla la representación, surgen nuevos competidores y por eso hemos visto que se forman tantos partidos nuevos en este tiempo, en España y en muchos otros países. Ninguno de estos partidos, y esto es curioso subrayarlo, quiere tener la palabra partido en sus siglas. Antiguamente era el Partido Agrario o el Partido Socialdemócrata o el Partido Popular o el Partido Conservador o el Partido Liberal, lo que fuese. De todos los partidos que han surgido después del año 2005, ninguno lleva el nombre partido. Todos refieren a una identidad o a una acción. Pueden ser Podemos, o Vox, o Cinco Estrellas, o Francia Insumisa, o Frente Nacional, lo que sea. Se inventa cualquier expresión que no contenga el término partido, porque el término partido hoy se considera tóxico, es decir, es un elemento que resta, no suma. Por tanto, estos partidos, estas fuerzas nuevas, que llamo fuerzas anti-establishment, se presentan como alternativa a los partidos realmente existentes. Y ya no pretenden representar los intereses de la ciudadanía como hacían los partidos antiguos, sino que más bien estas nuevas fuerzas se presentan ante la ciudadanía como defensoras de la identidad de distintos grupos sociales. Y de ahí la importancia que adquieren los líderes frente a los partidos tradicionales que eran más burocráticos, estaban
más estructurados, estaban más jerarquizados, etc. El líder de los partidos anti-establishment es un líder que se presenta como encarnación de un cierto pueblo. Ese pueblo puede estar definido de muchas maneras. Puede estar definido en términos económicos o en términos histórico-nacionales o en términos étnicos, esto da igual. Pero se presenta como alguien que encarna esos valores del pueblo y que va a llevar la voz de ese pueblo a las instituciones. Y tiene que llevar la voz del pueblo a las instituciones porque los partidos tradicionales han ignorado esa voz. Han ignorado esa voz. De ahí que surja un fenómeno muy generalizado de hiperliderazgo, que es lo que la filósofa política Nadia Urbinati ha bautizado con un término que no deja de tener su ironía, como representación directa. La representación siempre tiene que ser indirecta porque es una intermediación, pero los líderes anti-establishment, los líderes populistas, pretenden o aspiran a realizar una representación directa, es decir, a que haya una continuidad casi perfecta entre el líder fuerte y la comunidad que representa en cada caso. Este es el tipo de crisis de representación a la que nos enfrentamos. Si miramos los hechos con un poco más de detalle, veremos que hay 3 mecanismos a través de los cuales la crisis de representación se abre paso. Y esto además permitirá entender por qué, además de las razones antes presentadas, no conviene dar demasiado peso a la economía. El primer mecanismo a través del cual se manifiesta con toda su fuerza la crisis de representación es la corrupción. Y la corrupción está detrás de algunos de los fenómenos anti-establishment más importantes de nuestro tiempo. El caso que ya he mencionado antes es el de Berlusconi. Berlusconi es un empresario con un poder inmenso en medios de comunicación que se presenta como salvación ante unos políticos que naufragan anegados por una crisis de sobornos. Y entonces Berlusconi se presenta ante la ciudadanía en el año 94 diciendo: de la misma manera que yo he creado una fortuna a través de mis negocios, voy a crear bienestar para todos los italianos mediante procedimientos que no tienen nada que ver con lo de los partidos tradicionales. Y ese cansancio con la corrupción de los partidos tradicionales es lo que impulsa a Berlusconi y le permite llegar al poder de una forma rapidísima. La corrupción es también la razón principal por la que se desfonda el partido del Congreso en la India y da pie al surgimiento de Modi. Y la corrupción es crucial también para entender el hartazgo de la ciudadanía británica con el Partido de los Trabajadores de Lula y el ascenso de Bolsonaro. Luego hay países en los que claramente es el elemento de la corrupción el que acaba rompiendo los canales formales de la representación política. En España es indudable que la letanía de escándalos de corrupción que aparecen a partir del año de 2008, coincidiendo con la crisis económica, tiene una responsabilidad enorme en la desfiguración de los partidos políticos. Y claro, hay que pensar que entre el año 2008 y el año 2016, el PSOE pierde a 1 de cada 2 votantes, a la mitad de sus votantes. Y entre el año 2011 y el año de 2019, el PP pierde a más de la mitad de sus votantes. O sea, hay que recordar que en abril de 2019 el Partido Popular obtuvo el 17% del voto, que está por debajo de lo que ahora se estima que va a conseguir Vox. Entonces, la corrupción, además de otros problemas que ha tenido España, pero la corrupción claramente ha sido un ácido disolvente del apoyo a los partidos tradicionales también en España. Este es un primer mecanismo, corrupción. Hay un segundo mecanismo para entender la crisis de representación, que son las promesas rotas o las incoherencias ideológicas, es decir, aquellos gobiernos que se presentan ante la ciudadanía con unos ciertos compromisos y cuando están en el poder hacen otra cosa completamente distinta o suficientemente distinta como para que la gente rompa con ellos. Y quizá esta es la explicación fundamental para entender la oleada de partidos populistas de izquierda en Latinoamérica desde finales de los años 90 hasta el año 2010 aproximadamente. En los estudios comparados que hay sobre populismo latinoamericano,
resulta interesantísimo observar que los países que tienen, porque no todos los países latinoamericanos han sufrido este fenómeno, los países que tienen partidos populistas de izquierda son aquellos en los que los ajustes neoliberales de los años 90 los llevan a cabo partidos progresistas o socialdemócratas. Cuando son los partidos conservadores los que hacen los ajustes, que es lo que se espera de un partido conservador, el sistema de partidos sobrevive. Y quizá el ejemplo mejor sea el de Colombia. En Colombia no ha habido partidos populistas. Chávez en Venezuela es un producto directo de que el gobierno supuestamente progresista de Carlos Andrés Pérez en el año 89 introdujera un paquete de reformas neoliberal durísimo que dio lugar al Caracazo, que yo no sé si recordaréis que fue una oleada de revueltas populares en la calle que acabó con el sistema de partidos tradicional. En el 92 Chávez intenta dar un golpe de Estado, falla, y en el 98 ya consigue una mayoría electoral por encima del 50%. Este es otro mecanismo, es un mecanismo en el que los partidos no actúan de acuerdo con las expectativas que tienen sus propios votantes, se rompen los lazos entre votantes y representantes y el sistema de partidos estalla. En los análisis detallados sobre el voto a Chávez en las elecciones cruciales de 1998 es muy interesante observar que aquellos apoyos, que los principales apoyos a Chávez proceden de gente que no tenía conexión ni experiencia ni con los sindicatos ni con los partidos tradicionales. Es decir, gente que estaba flotante dentro del sistema político, y Chávez se los lleva con mucha facilidad hacia su promesa de llevar la voz de la ciudadanía a las instituciones. Y hay un tercer mecanismo que es también muy poderoso, que es lo que llamo la colusión entre partidos. Y esto significa que hay países en los que los partidos dominantes se alían o alcanzan algún tipo de entendimiento tácito para ocultar o poner debajo de la alfombra ciertas cuestiones que importan a la ciudadanía. Y yo creo que este es el cauce por el cual han crecido los partidos de extrema derecha en los países de la Europa desarrollada. Es decir, los partidos que han tenido más éxito, que son el Partido de la Libertad austriaco y el Partido Popular suizo, son dos países en los que ha habido grandes coaliciones entre socialdemócratas y conservadores durante décadas. En Suiza, porque el sistema está diseñado así, está diseñado para que todos los partidos tengan representación o tengan presencia en el Ejecutivo. Y en Austria, porque ha habido una colusión entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Conservador desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90. Y esos partidos han intentado resistir cuanto han podido la cuestión de la inmigración. Y cuando se han cerrado en banda y no han querido discutir ese tema, ha surgido un competidor por la derecha que ha dicho: yo voy a representar lo que nadie representa en el sistema político, que es la crítica al aumento de la inmigración, que lo siente mucha gente y que no encuentran cauce para defender esas ideas en los parlamentos o en los gobiernos. Y eso es lo que, a mi juicio, nos permitiría entender por qué los partidos de extrema derecha han tenido tanto éxito en países muy desarrollados, porque los partidos tradicionales no han querido hacerse cargo de ciertas cuestiones y han entrado en algún tipo de colusión. Bien, por lo tanto, en los partidos políticos, a través de estos tres mecanismos, se han roto las relaciones entre ciudadanos y representantes, se ha roto el vínculo representativo y la política se ha desorganizado. Si a eso le sumamos lo que ha ocurrido en la esfera pública, en los medios de comunicación, con la llegada de las redes sociales, tenemos la tormenta perfecta. Es decir, antiguamente se establecían también lazos de largo recorrido entre lectores y medios o entre espectadores y cadenas de televisión, y hoy hay una promiscuidad informativa mucho mayor. Y esa promiscuidad informativa se traduce en que para muchos ciudadanos tiene más credibilidad lo que le recomienda un amigo suyo que lo que recomienda o informa un periódico. Y esto es fundamental, esto es un cambio tremendo. Es decir, tú ya no te fías de lo que dice un periódico, salvo que venga avalado por alguien de tu confianza, de tu círculo de confianza cercano. Y hay mucha gente que ya solo lee noticias a través de lo que se recomienda en redes sociales. Creo que esto es mucho más acusado entre la gente muy joven que entre la gente mayor. Yo tengo una hija de 20 años
y mi hija no sabe lo que es abrir un periódico. No ya digo en papel, ni siquiera en internet. Ella lee todo a través de lo que se recomienda en sus redes sociales. Eso significa que el medio de comunicación ha quedado totalmente desestructurado, ha quedado atomizado. Es decir, un medio de comunicación ahora es un repositorio de noticias que algunas personas eligen alguna pieza y la distribuyen por Instagram, por Facebook, por Twitter o por donde sea. Y esa es la manera de consumo de información política para mucha gente. Eso, de nuevo, supone una ruptura brutal con respecto al modelo clásico, jerárquico de intermediación en la esfera pública. Y eso explica también cómo es posible que en sociedades tan prósperas y con niveles educativos tan altos se produzca este auge de las teorías conspirativas, que es muy desconcertante. Y vemos gente que pensamos que está chalada, el terraplanista, o que es un caso extremo, o un caso más discutible, pero cómo ha ganado espacio las teorías conspirativas sobre las vacunas del COVID, ¿no? ¿Cómo es posible que esto suceda en sociedades prósperas, con información abundante y con niveles de educación de la ciudadanía muy elevados? Pues porque las referencias que antes utilizábamos para dar credibilidad a la información están en crisis. Y entonces nos fiamos más de colegas, de amigos, de familiares. Y si esos colegas, amigos o familiares, por la razón que sea, dudan de las verdades oficiales, transmiten una desconfianza en los relatos que vienen avalados por el sistema o por el poder, que crea un espacio enorme para que teorías lunáticas tengan éxito. Esta combinación de desintermediación en la representación política de los partidos y desintermediación en la esfera pública, en los mecanismos de deliberación colectiva, cuando se combinan, son letales. Son letales porque lo que están haciendo es romper las bases sobre las cuales se había construido la democracia representativa del periodo de posguerra. ¿Quiere decir eso que la democracia se va a acabar? No necesariamente. ¿Quiere decir eso que los partidos tradicionales están condenados a desaparecer? No necesariamente. Pero claramente hemos entrado, a mi juicio, en un punto de inflexión. Llevamos unos años en los que la democracia ya no funciona como la que habíamos conocido durante unas cuantas décadas y no sabemos cómo va a readaptarse a las condiciones actuales en las que la intermediación resulta una tarea prácticamente heroica, por la desconfianza que hay hacia el sistema y porque nadie quiere que le digan lo que tiene que pensar, opinar o hacer. Y entonces, en esta fase de reestructuración cultural, tecnológica, es inevitable que la política esté sometida a una tensión enorme. A mi juicio, y esto es una opinión personal, los medios de comunicación han hecho mayores esfuerzos que los partidos políticos para adaptarse a las circunstancias actuales. Y han inventado los podcasts y atienden todo lo que pueden a sus suscriptores y les miman y tratan de cultivar una cierta credibilidad, etcétera, etcétera. Mientras que los partidos políticos siguen muy atrasados. La única novedad que hemos visto en los últimos 30 años es la introducción de primarias. Pero las primarias no han sido suficientes para frenar o detener el descrédito de los partidos políticos. Así que probablemente la democracia, que continuará con formas distintas, necesitará reajustar el papel de los partidos. Yo creo que los partidos, tal como los hemos conocido, con ese poder inmenso de influencia sobre la sociedad y de arrastrar a sectores muy importantes de la ciudadanía detrás suyo, eso ya no va a volver. No van a volver los sistemas estables de partidos como los hemos conocido, pero tampoco creo que nos podamos mantener mucho tiempo en la situación actual de desorden, porque es una situación hasta cierto punto desquiciante y angustiosa. Es decir, la política no puede ser una sorpresa constante, necesitamos una cierta certidumbre acerca de lo que va a suceder y cómo se van a estructurar los conflictos políticos. Entonces, creo que más bien el desorden político es un síntoma de que algo que antes funcionaba ha dejado de funcionar, pero no tenemos todavía una idea clara de qué es lo que lo va a reemplazar. Yo creo que tengo más habilidad para entender lo que ha pasado que lo que pasará, y por eso en el libro soy muy reticente a expresar ningún juicio sobre cómo será la democracia dentro de un tiempo. Lo único que sé es que creo que no va a ser igual
que la que hemos conocido a lo largo del siglo XX. Desde que llegó el siglo XXI, las cosas se han complicado, se han acelerado, han entrado en un proceso un tanto caótico, y eso es un síntoma de que nos dirigimos hacia una nueva reconfiguración de los sistemas democráticos, pero yo creo que estamos lejos aún de entender cómo se van a adaptar las democracias a los cambios tecnológicos y culturales de los que he hablado anteriormente. Bueno, yo creo que he hablado muchísimo y quiero parar aquí y estaré encantado en comentar cualquier aspecto de los muchos que he tratado con todos vosotros. Gracias. Los que estáis en la librería, si queréis intervenir directamente, y los que estáis por Zoom y queréis hablar, pues me lo decís, levantáis la mano, escribís en el chat, como hacemos habitualmente. Pero primero los que están presenciales, si quieren decir algo directamente a Ignacio, pues... Por ahí atrás hay un... Pues estupendo. Pues gracias, Ignacio, por la presentación. Bueno, yo el libro lo tengo empezado, no llega todavía casi a la mitad, pero bueno, te acabo de escuchar, he visto todo lo que van las líneas. Entonces, estando de acuerdo con la tesis, a mí me recuerda también mucho esto, un poco la evolución que han llevado los partidos, según teorías como esta de, por ejemplo, la de Kac y Bayer, ¿no? El partido de masas, la siguiente etapa el partido que se llamó el partido Atrápalo Todo, y luego la cartelización del partido cárcel, ¿no? El partido cárcel, el partido del Estado, el partido cuyo único objetivo es conseguir la financiación, ¿no? Ya le daba igual no tener afiliado, ¿no? Yo creo que es el estadio quizá en el que está. Entonces, primero, bueno, porque quería preguntar eso, si hay una cierta similitud ante esa evolución por lo que tú cuentas. Yo por lo menos ahí la aprecio. Referente a los partidos, o sea, buscando esas soluciones que dices, uno de los planteamientos, incluso se ha leído algo, se escucha, es la cuestión de los partidos movimiento, ¿no? Saber un poco tu opinión y si puede ser una salida para digamos, esta falta de intermediación con los partidos, que yo creo que realmente han sido los partidos los que han abandonado a la sociedad, no la sociedad a los partidos, ¿no? Digo que lo han abandonado a través de esa tendencia que he dicho al principio del estadio, llegar al estadio cárcel, ¿no? Entonces, ver un poco eso, tu opinión, a ver si puede haber una solución en el partido movimiento que puede implicar otra vez esa conexión entre la sociedad y los partidos y la participación de la sociedad dentro de los partidos, no mediante los conceptos clásicos de afiliación, pertenencia, intercambio ideológico, un tipo de participación distinta, pero bueno. Y referente a los medios, bueno, yo creo que eso ya casi lo has completado. Yo sí que ahí veo este proceso de intermediación quizá está tomando una salida cuando, como lo has dicho, son medios que se han entregado a los grandes tenedores de capital, ya no sé, los fondos de inversión. Entonces, y yo creo que son estos medios que están apareciendo bastantes en Internet, muy interesantes, los medios de suscriptores, es decir, es volver otra vez a devolver la propiedad del medio a la sociedad, ¿no? Lo mismo ha pasado, que se han aislado los medios de la sociedad, en este caso, no la sociedad de los medios, ¿no? Y era un poco eso los dos planteamientos. Sí, son observaciones muy atinadas las dos. Voy a decir algo sobre la cuestión de los partidos cárcel. Bueno, yo no sé cuántos de los presentes estarán familiarizados con esta terminología, que en la ciencia política es bien conocida, pero que fuera del ámbito de la ciencia política no todo el mundo tiene por qué conocer, ¿no? Entonces, claro, esto es una secuencia histórica que tú has señalado bien, que comienza con los partidos de notables en el siglo XIX, que luego cuando se produce la extensión del sufragio, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, los partidos se consolidan y se transforman en partidos de masas. Entonces están los partidos democristianos sobre todo y los partidos socialistas o socialdemócratas, que son capaces de organizar no solo las preferencias políticas, sino la vida de sus seguidores a través de las iglesias, las catequesis o las casas del pueblo, los programas de cooperativas de
los partidos socialdemócratas, las ligas antialcohólicas socialdemócratas en el norte de Europa. En fin, son partidos que tienen una penetración en el tejido social muy fuerte. Tras la Segunda Guerra Mundial se considera que estos partidos necesitan, para vencer, abrirse más, es decir, necesitan desbordar los límites tradicionales de sus seguidores y se transforman en partidos que se llaman en inglés partidos catch-all, o en la traducción que tú has apuntado, los partidos atrapalo todo, es decir, que tratan de conseguir, de maximizar votos sin preocuparse demasiado de su procedencia. Y en la fase contemporánea, algunos politólogos han sugerido la posibilidad de que los partidos hayan pasado de ser partidos atrapalo todo a ser partidos que llaman cártel, porque forman una especie de cártel de organizaciones que chupan de los recursos del Estado, se acoplan al Estado y no van a cuestionar ciertos consensos porque sabe que peligraría su propia supervivencia como organización. Es un diagnóstico, el de los partidos cártel, al que hago referencia de pasada en el libro, dedico unos párrafos y alguna nota a pie de página, que creo que se adapta bien al contexto europeo, donde los partidos reciben una fuerte financiación pública, pero no tanto en otros contextos. Es decir, en el contexto latinoamericano yo creo que funcionaría peor, en los partidos de ámbito anglosajón también creo que funciona peor. Y el problema que a mí me plantea la idea del partido cártel es por qué consiguen evitar el surgimiento de partidos que se abran a la sociedad y que los desplacen, ¿no? Entonces ahí, bueno, se supone que estos partidos, a través de los recursos públicos a los que acceden, tienen una mayor presencia en la sociedad y eso impide que los competidores puedan robarles mucho espacio electoral. Bien, esto es una forma de argumentar muy similar a la que tengo en el libro, aunque yo no utilizo esas categorías. La alternativa a los partidos cártel, ¿cuál puede ser? O vamos a decir así, a partidos muy burocratizados que se confunden con la propia administración del Estado. Se ha hablado de movimientos sociales, por supuesto, pero hay propuestas mucho más rompedoras y ambiciosas. Es decir, ha vuelto con fuerza en ámbitos académicos, pero yo creo que más allá de estos ámbitos académicos, la propuesta de volver al sorteo como mecanismo de selección de élites. Es decir, si no nos fiamos de los partidos políticos, vamos a elegir a los gobernantes al azar, donde todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser elegido, ¿no? Esto es una propuesta interesante. Yo soy escéptico acerca de la misma porque creo que la política de nuestra época es inevitablemente ideológica, es decir, elegimos a unos políticos frente a otros porque tienen unas propuestas distintas unas de otros y elegimos aquellos políticos que tienen ideas más parecidas a las nuestras. En el caso del sorteo se elegiría a individuos que no se sentirían obligados a hacer nada en concreto porque han sido elegidos por el azar, no por la ciudadanía. Y eso rompería las líneas de responsabilidad ideológica. Pero hay gente que ha argumentado muy bien a favor del sorteo. Y luego hay propuestas que pueden sonar un poco más extrañas, por ejemplo, transformar las cámaras altas, lo que son los senados en la mayoría de los países, en cámaras ciudadanas. Es decir, que se elija por sorteo a 200, 300 ciudadanos y todas las iniciativas de la Cámara Baja, es decir, de los representantes de los partidos, tengan que pasar por el filtro de una asamblea ciudadana constituida como Cámara Alta. Es decir, que sea un filtro para la acción de los gobiernos. Y también podría incluso, en algunas propuestas se habla de que esa Cámara Alta podría tener poder de iniciativa, es decir, podría obligar a la Cámara Baja a considerar ciertos proyectos. Eso también es otra manera de romper un poco con el monopolio de la representación en los partidos tradicionales. Y luego también hay otra familia de propuestas que tienen que ver con introducir mecanismos deliberativos más profundos. Por ejemplo, que en lugar de hacer elecciones generales en las que toda la población puede votar, que se restrinja la votación a una muestra representativa de la sociedad, que se encierre, vamos a decir que sean 3.000 españoles, por ejemplo, ¿no? Se les encierra en un gran hotel
con todos los candidatos que se presentan a las elecciones, estén conviviendo durante varios días, llevando a cabo un debate intenso en el que se conozcan muy bien las propuestas de los partidos, que los partidos traten de convencer a los ciudadanos, que los ciudadanos expresen sus propias opiniones ante las propuestas de los partidos, se llegue a una especie de síntesis de todo ello, voten esos 3.000 ciudadanos en representación del conjunto de la sociedad y ese sea el resultado de las elecciones. Y se considera que así se evitarán algunos de los vicios más consolidados de la democracia partidista. O sea que propuestas hay bastantes. ¿Qué resultados tendría todo ello? Yo no lo sé, no tengo ni idea, porque ya he dicho que soy malo con las propuestas. Y luego, en cuanto a los medios, que es una cuestión fascinante, es verdad que han surgido alternativas al medio tradicional. Y son alternativas interesantes y yo tengo que decir que yo personalmente apoyo a casi todos los medios nuevos y me gasto una cantidad bastante considerable de mis ingresos en apoyarlos a casi todos, o por lo menos a casi todos los que me resultan afines o simpáticos o lo que sea. Pero esto ha traído también una fragmentación muy fuerte de la esfera pública. Y no sé si por bajar un poco a tierra, ¿no? Si ponemos a hablar hoy a un suscriptor del diario público en Internet con un suscriptor del medio digital de Federico Jiménez de los Santos, Libertad Digital, pues van a ser como dos personas que no tengan absolutamente ninguna referencia común. Va a ser como juntar a una persona, a dos personas de planetas distintos, ¿no? Entonces, la virtud que tenía el oligopolio tradicional de medios de comunicación es que había como unos puntos comunes sobre los cuales todos discutían. Y el debate estaba más o menos estructurado. Eso tenía sus inconvenientes, pero tenía sus ventajas. Ahora, con el surgimiento de medios pequeños que sobreviven gracias a pequeñas comunidades de suscriptores, lo que tenemos es una atomización de los medios y, por lo tanto, la esfera pública se fragmenta mucho. Y eso genera también patologías. Genera patologías porque resulta imposible el intercambio de argumentos, puesto que las bases o las premisas de las que parte cada grupo son enteramente incompatibles, no ya en cuanto a valores, sino en cuanto a los propios hechos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los medios más extremistas del Partido Republicano, que no son medios tradicionales, viven una especie de mundo paralelo y consideran que la democracia americana está en peligro porque se robaron las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Bien, esto lo ha conseguido con una labor sostenida y constante de estos medios alternativos hasta romper completamente la esfera pública norteamericana, de tal manera que hoy un republicano que consume esos medios de comunicación no puede hablar nada con el resto de su sociedad, porque considera que ha habido un gran fraude electoral y se han robado las elecciones, es decir, no se han respetado las reglas mínimas de la democracia. Entonces, esta atomización de la esfera pública trae consigo un elemento de sectarismo muy acusado. Y ese sectarismo resulta, en algunos sentidos, resulta tóxico para el sistema democrático, como estamos viendo en algunos países. Y pues ahora dos ejemplos que me han llamado la atención. Uno es el tema de la gente joven que solamente seguía por unas determinadas pautas que recibe de su entorno, y luego la segunda que me has puesto frente a un ciudadano del público con otro de Libertad Digital. ¿No crees tú que el problema hoy día es que la gente en general, sobre todo la gente joven, que es la gente del futuro, solamente le interesa lo que ella piensa sin tener una capacidad mínima de intentar acceder a opiniones distintas para poder luego hacer un debate, una discusión o lo que es lo mismo, una crítica? Porque yo creo que no es tan difícil gente, como se dice hoy día, tan formada, con tantas licenciaturas, grado, gente que desde luego es mucho en teoría, no sé las universidades cómo están, todas las privadas que se enseñan, pero ¿no crees tú que lo que falta es una capacidad de crítica y de análisis? Porque yo no creo que sea tan difícil una persona, aunque
piense y lee habitualmente el ABC, El Mundo, lo que sea, si tiene una capacidad analítica, yo creo que habrá puntos en común que pueda hacer un debate con otra persona que habitualmente lea al público. Tiene más que ver, por ejemplo, en televisión, alguna vez que ha habido debates entre periodistas como, por ejemplo, Tarsalejos, con otro periodista que puede ser más de una tendencia distinta, Iñaki Gabilondo, o Juliana, se forman debates muy interesantes. Yo creo que esta organización, el Estado o los poderes públicos pueden hacer algo porque la gente tenga una capacidad crítica y que no se obsesione en solamente leer lo que tú quieres leer. Hoy día es inconocido, solamente a tu teléfono móvil te llegan noticias, artículos de lo que tú habitualmente lees. Cuando buscas un libro, pues al día siguiente o a la media hora te ponen libros similares, y si es un libro de historia, pues nunca te va a venir un libro de historia de los Santos, en absoluto. Yo creo que el problema es que habría que abrir un campo para la posibilidad de que la gente, sobre todo la gente joven, lea cosas diferentes a las que habitualmente piensa. Y si en su entorno llegan noticias de su grupo, que lleguen noticias de otros grupos mucho más abiertos que te hagan reflexionar. Porque yo creo que lo que hoy falta de capacidad crítica o de reflexión. Como tú decías, el tema de las elecciones en Estados Unidos. La gente podrá pensar allí, ganando a las elecciones. Pero alguien se ha preguntado, ¿por qué me dicen este tío que nos han robado las elecciones? No basta una afirmación, tiene que dar un argumento. Y eso yo creo que es la carencia actual del mundo político actual. La falta de crítica, y cuando a mí me dicen una pregunta, vuelvo a preguntar, ¿por qué me dicen esto? Bueno, Ignacio, sí. te voy a dar una palabra también de aquí del Zoom y luego respondes a los dos, si te parece. Muy bien. Camilo, ¿quieres abrir tu micrófono e intervenir? Sí, gracias, Margarita. ¿Me oyes? Perfectamente, sí. Ah, bueno. Bueno, muy interesante su exposición. Yo quisiera hacer una pequeña observación, y es la siguiente, a propósito de lo que usted expuso. Me parece que en los últimos 30 años, a partir de la caída del muro de Berlín, las sociedades europeas occidentales y en general todas las sociedades del mundo comenzaron a vivir un fenómeno relativamente nuevo en la modernidad. Y es que comenzaron a mirarse a sí mismas de una manera sistemática y permanente. Cuando existía el llamado campo socialista, ¿no? Los países occidentales más poderosos y sus sociedades, sus gobiernos, centraban mucho la mirada en esos otros países que eran rivales o enemigos, potenciales enemigos, y de esa manera los problemas propios de las sociedades quedan de alguna manera, si no ocultos, por lo menos disminuidos en su importancia, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Desde ese momento las sociedades comienzan a mirarse a sí mismas y comienzan a encontrar y descubrir sus propios problemas en sus verdaderas y reales dimensiones. El otro asunto es que a partir de ese momento, los partidos políticos que administran el Estado comienzan a revelar sus limitaciones de manera cada vez más clara. O sea, son partidos políticos que no solamente son incapaces de resolver muchos de los problemas que afrontan las sociedades, o que no cumplen con promesas que han hecho a los ciudadanos de resolver determinados problemas una vez llegan al poder y comienzan a gestionar administrativamente la sociedad. Y eso provoca, y por último, no solamente eso, sino que muchas veces la gestión administrativa lo que hace es crear nuevos problemas o agravar los existentes. Entonces, de tal manera que el partido político poco a poco comienza a ser, además del centro de atención de los ciudadanos de sus países, además de eso, comienza a mostrar sus verdaderas limitaciones, que no son muchas veces capaces de resolver los problemas sociales y políticos y económicos que ofrecen prometer y ofrecen resolver a sus conciudadanos. Esa incapacidad
agregada al hecho de que muchas veces los crean, por ejemplo, a partir de la generalización de los actos de corrupción, etcétera, va generando esa desconfianza que usted menciona de una manera sistemática, ¿no? Porque realmente la razón de ser más profunda de un partido político en el orden democrático es precisamente esa: desde los instrumentos de poder del Estado, resolver o ayudar a resolver problemas reales que afectan a todos los ciudadanos. Y cuando eso no ocurre, como no está ocurriendo o ocurre medianamente o con dificultades, los ciudadanos comienzan a perder la confianza, ¿no?, en la capacidad efectiva, racional de esos órganos políticos de resolver los problemas comunes de toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, no, quiero dejar así y agradezco de nuevo el espacio que me da la librería Meta. Gracias, Margarita. Gracias, Camilo. Gracias. Voy a intentar contestar a estas dos preguntas. Ninguna de las dos es fácil. Voy primero con la cuestión del sectarismo que domina hoy en las relaciones políticas, tanto entre partidos y dirigentes como entre ciudadanos. Y yo creo que no tiene que ver solo con la educación ni con actitudes individuales, si somos más o menos tolerantes. Algo de eso hay, pero en el libro apunto muy de pasada que se ha producido en el cambio cultural una diferencia con respecto a la política antigua. Hace 40, 50 años la política en cierto sentido era más sencilla. Estaba dominada sobre todo por cuestiones materiales o distributivas, de quién obtiene qué en la sociedad, cuántos impuestos tengo que pagar por lo que ingreso, quién se va a beneficiar de las ayudas sociales, cómo se va a proteger a los intereses agrarios, cuál va a ser la defensa del país y el mantenimiento del orden público. Estas eran las cuestiones nucleares de la política. Pero las sociedades se han vuelto más complejas, ha habido un cambio cultural profundo y la política, en cierta manera, cubre un espacio mucho mayor que en el pasado. Si a alguien hace 50 años le hubieran dicho que la caza está politizada, o que la dieta está politizada, o que la educación está politizada, no lo habría creído. Pero hoy hoy hacemos paquetes completos. Y la persona de izquierdas en estos momentos en el mundo es una persona que quiere más intervención del Estado, más impuestos, más igualdad económica, pero quiere también ecologismo, quiere también emancipación de la mujer, quiere acabar con el maltrato y el sufrimiento animal, quiere proteger a las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la gente de derechas de nuestra época no solo quiere menos intervención del Estado, impuestos más bajos, menos políticas sociales, sino que también quiere poder celebrar su orgullo nacional y quiere que le dejen cazar y que no le den la murga con si come carne roja o come carne de pollo y así sucesivamente. Entonces, hoy por hoy la política se ha infiltrado hasta los ámbitos más cotidianos de nuestra vida y eso hace que las distancias entre personas con ideologías distintas se hayan ensanchado tanto y sea tan difícil la comunicación. Pondré un ejemplo. Esto se puede comprobar empíricamente con las encuestas de opinión. Hace 35 años en España sentirse orgulloso de ser español no estaba asociado ni a la derecha ni a la izquierda. Se podía ver en todas las direcciones. Había gente que estaba orgullosa de ser española en la derecha y en la izquierda y al revés. Había gente que no estaba demasiado cómoda en España siendo de derechas o de izquierdas. Hoy eso se ha polarizado completamente. Hoy la gente que se siente muy orgullosamente española tiende a ser gente más de derechas y la gente que tiene una visión más crítica del país tiende a ser más de izquierdas. Esta especie de acoplamiento de todas las esferas de la vida en posiciones ideológicas inevitablemente conduce a un mayor sectarismo en las actitudes de todos los ciudadanos. Y creo que eso se produce en todas las generaciones, que ha habido una transformación en esa
dirección. Que luego eso además se complica y se agrava por las patologías propias de las redes sociales y de la comunicación digital, seguro. Pero este cambio cultural, lo que llaman los sociólogos el avance de actitudes postmaterialistas, que hace que tengamos actitudes políticas no solo sobre la vida pública, sino incluso sobre la vida individual, eso ha provocado que se formen comunidades relativamente inconmensurables o donde la comunicación entre ellos resulta mucho más difícil que en el pasado. Antiguamente era más fácil encontrar temas comunes porque la política no llegaba tan lejos como llega ahora. Esta es una posible respuesta para entender esta inquietud que yo comparto de que sea tan difícil mantener una conversación racional o razonable entre personas con opiniones muy distintas. Y con respecto a lo que ha dicho usted desde la distancia digital, en el libro dedico una parte importante del capítulo primero a tratar justamente esta cuestión tan importante de que las democracias liberales hayan quedado sin competidores reales una vez que colapsó el bloque comunista. Y frente al descrédito general de las tesis de Fukuyama, que todo el mundo ve como un ingenuo, como un osado, yo creo que Fukuyama en el año 89, cuando escribe el artículo sobre el fin de la historia, sí tuvo una intuición profunda. Y la intuición profunda era que, desaparecido el comunismo real, no teníamos capacidad para pensar en un modelo alternativo al de las democracias liberales que se inventan con las revoluciones americana y francesa a finales del siglo XVIII. Y yo creo que en ese sentido Fukuyama tenía razón. Es decir, no somos capaces de pensar en un sistema político alternativo. Sabemos cómo degradar o degenerar la democracia liberal en regímenes autoritarios. Y lo hemos visto en muchos países en estos últimos años. Pero no sabemos pensar en un régimen alternativo a la democracia liberal. Quizá China lo consiga en algún momento. Quizá China llegue a una especie de tecnocracia capitalista que sea alternativa a la democracia liberal. Y hay algunos teóricos que ya están avanzando por esa vía. Los trabajos de Daniel Bell, un teórico político norteamericano que vive en Pekín y que es firme defensor del modelo chino y de Singapur, él considera que la democracia es una forma imperfecta de organizar la política y que el tipo de tecnocracia sensible a las demandas populares que se ha construido en China supone una alternativa real a la democracia. Yo no sé si eso es una ensoñación o no, pero lo cierto es que de momento todavía no hay una alternativa a la democracia liberal y eso explica en buena medida esa especie de autocomplacencia o autosatisfacción a la que se refería usted y que tiene razón. Es decir, una vez que las democracias se relajan porque no tienen un competidor claro, pues también es más fácil comenzar a señalar sus limitaciones, sus imperfecciones y sus corrupciones. Y dentro de eso, pues yo he señalado y coincido con usted en que los incumplimientos por parte de los partidos de las principales promesas electorales que realizan son un motivo fundamental para entender la creciente desafección política. Ahora bien, ha habido otros momentos de crisis de los partidos políticos en las democracias occidentales y sin embargo no se han producido fenómenos tan generalizados de ascenso de fuerzas anti-establishment. Por ejemplo, en los años 70 estuvo muy de moda hablar de la crisis fiscal del Estado, de la imposibilidad de que las democracias atendieran las demandas populares que se le planteaban, y se escribió aquel libro que tuvo una influencia enorme de tres autores de, ay, qué mala memoria tengo, el libro de Crozier, Watanabe y Huntington, en el que venía a decir que las democracias estaban desbordadas, que ya no podían seguir funcionando. Y hubo una crisis real de las democracias, pero no hubo el ascenso de fuerzas anti-establishment o fuerzas populistas que observamos hoy. La diferencia entre los años 70, en medio de la crisis del petróleo, etcétera, y la crisis actual, creo yo,
es que entonces no estaba en cuestión los mecanismos de intermediación política y hoy sí lo están. Y eso marca una diferencia importante. Pero por lo demás estoy de acuerdo con lo que ha planteado. ¿Hay alguien en Meta que quiera hablar? Si no, tengo aquí otra pregunta. La última. ¿Hay alguien? Pues que... Sí, por aquí hay alguien, sí. Sí, estupendo. Pues tienes, ya lo has referido ahora, has hecho referencia a ello, que este cambio tecnológico no es algo que realmente sea definitivo en este desorden político. Pero ¿no crees que la amazonización, por utilizar un término inventado, de la sociedad también está contribuyendo a esta crisis de intermediación, tanto de los partidos políticos como de los medios de comunicación? Te comento esto porque hace poco Lucián, en el Congreso, refiriéndose a la izquierda, decía: señores, si no bajamos a las demandas sociales reales, que tú has apuntado antes también a ellos, la derecha nos va a pasar por encima. Y me da la sensación que lo que existe realmente es ese vacío, por utilizar un término lipodesquiano, motivado también por esta posmodernidad e influida por este neoliberalismo salvaje, en el que, por ejemplo, como hacía referencia antes, está perfectamente implicado la gente a lo mejor más joven, pero no exclusivamente ellos, ¿vale? Y insisto, es que a mí me parece que el tema tecnológico es un aspecto muy relevante en todo este proceso. Sí, pero ¿qué quieres decir por amazonización exactamente? Bueno, pues que yo creo que ni los partidos políticos ni los medios de comunicación, como se ha producido esta atomización tan bestial a todos los niveles, ¿vale?, son capaces de controlar esta deriva individualista que, que es, en la que estamos inmersos precisamente por este enfoque tecnológico. No sé si me he explicado. Sí. Yo estoy convencido, y creo que así lo apunto en el libro, que los cambios tecnológicos tienen una influencia decisiva sobre algunas de las mayores disfuncionalidades de la política ahora mismo. Con todo, también pienso que el individualismo es una tendencia que viene imponiéndose con grados crecientes desde muy atrás, desde el origen de la modernidad. En el libro apunto, lo digo en el capítulo último con un poco más de calma, pero apunto que la primera gran desintermediación de la modernidad es el protestantismo. Lo que hace Lutero es romper la intermediación de la Iglesia entre el creyente y la divinidad, de tal manera que pueda surgir una relación individual o bilateral entre cada persona y Dios. Y los países que avanzaron en la Reforma tuvieron un desarrollo de formas individualistas en la sociedad mucho más intenso que los países que se quedaron en la Contrarreforma, ¿no? Y de hecho cito un texto clásico de Skinner diciendo que efectivamente lo que hace el protestantismo es suprimir la intermediación religiosa. Desde entonces solo hemos ido a más. Es decir, los individuos han ido ganando mayores espacios de autonomía y de soberanía personal. Y eso tiene un lado muy positivo. Tiene un lado muy positivo porque somos, en cierto sentido, yo en esto soy muy optimista, somos más libres que en el pasado. Es decir, tenemos menos controles o estamos sometidos a menos jerarquías que en el pasado y eso abre posibilidades de desarrollo personal que antes eran desconocidas. Pero claro, ese mayor individualismo que viene fraguándose desde hace siglos con avances, paradas, etcétera,
combinado con tendencias neoliberales, da lugar a fenómenos a los que nos estamos adaptando todavía y que no sabemos a dónde nos van a llevar. Entonces estamos todavía en los comienzos de lo que supone la revolución digital en las sociedades, y es lógico que cuando algo nuevo avanza haya momentos de confusión, haya momentos de desorden y tengamos que buscar formas de adaptarnos a las posibilidades que nos abren tecnologías nuevas. Eso yo creo que ha sucedido así recurrentemente en la historia. De tal manera que cabría interpretar parte de los desajustes del presente como un momento de desacople entre las estructuras tradicionales políticas y el tipo de relaciones sociales que se están abriendo paso. Y ese desacople no tiene por qué ser permanente, que en algún momento se encontrarán las formas de conjugar estos cambios tecnológicos con las nuevas relaciones sociales y los nuevos valores culturales que impulsan con las estructuras políticas. Y en el momento en que eso más o menos se consiga, las sociedades encontrarán de nuevo un principio de estabilización. Pero ahora nos encontramos todos como metidos en una especie de torbellino en el que las nuevas tecnologías están agitando o están moviendo cosas que estaban sólidas, que estaban bien asentadas, y esto nos produce un vértigo, nos produce una incertidumbre y una angustia sobre el futuro, que es lógico que la tengamos, pero no hay por qué verlo tampoco como el origen de la descomposición final de las sociedades, ni hay por qué verlo en términos apocalípticos, ¿no? Sino que es una adaptación en la que estamos inmersos y en la que todavía no hemos encontrado los instrumentos para manejarnos con una cierta solvencia. Y por eso hay ahora mismo fenómenos tan desconcertantes como pueden ser los sectarismos ideológicos extremos o las teorías conspirativas o el apoyo a partidos estrafalarios o a candidatos estrafalarios que en otras condiciones no habrían tenido éxito. Y todo eso indica que estamos en un momento de cambio, o lo que tú llamabas, quizá, no sé si se aproxima a lo que tú tenías en la cabeza, esta especie de vacío que se produce como consecuencia de que se haya producido el desajuste entre distintas instancias dentro de sociedades muy complejas, como son la tecnología, las relaciones sociales y la política, ¿no? Con el capitalismo neoliberal por detrás. Entonces, todo eso es un escenario complicadísimo y no debe sorprendernos tampoco que estemos en una fase muy exploratoria, tanteando, explorando diversas soluciones, y veremos dentro de 10, 20, 30 años en qué queda esto. Pero claramente lo que yo sí tengo conciencia es que me parece muy inverosímil que podamos volver a las democracias representativas liberales estables que conocimos durante un periodo largo y muy fructífero, que fue todo el periodo de posguerra, ¿no? Eso yo creo que se ha ido perdiendo y que no es recuperable. Bueno. Aquí hay una pregunta, ¿da tiempo a una última pregunta quizá? Sí, no, me parece bien, pero la última, porque ya Vale. hemos usado mucho de tu tiempo. Hay una intermediación fundamental que es la palabra. Lo que hemos asistido será a una caída enorme del valor de la palabra. El lenguaje es la principal estructura de intermediación que tenemos en la sociedad desde hace decenas de miles de años, porque los paleoantropólogos además cada vez sitúan en un pasado más remoto la invención del lenguaje, ¿no? Hay algunos paleoantropólogos que dicen además que el lenguaje se hizo, no es broma, porque esto lo he leído, pero que el lenguaje se hizo necesario para hacer posible incluso las relaciones sexuales entre humanos, porque no es tan fácil que se monte un macho y una hembra sin ningún tipo de comunicación previa. Que, bueno, eso ya no me meto, eso ya no entro en eso. Pero lo que es interesante es que de todos los mecanismos de intermediación, el lenguaje siempre ha sido
un mecanismo descentralizado completamente, sin autoridad. Y por lo tanto es difícil que se rompa o que se cuestione, porque no hay autoridad a la que cuestionar. Mientras que las intermediaciones que están en crisis son aquellas en las que hay un principio de autoridad o un principio de jerarquía. Entonces el lenguaje puede degradarse, yo esto no tengo ninguna duda, y las palabras pueden desgastarse y no significar lo que tendrían que significar, pero no hasta el punto de que se rompa la intermediación comunicativa. Esto es imposible. De hecho, yo creo que lo pongo en un solo párrafo en el libro, pero uno de los efectos de la revolución tecnológica es que las diferencias entre lenguas empiezan a ser irrelevantes. Yo tengo muchas peleas con mi hija, perdón por recurrir de nuevo a una situación personal, porque me dice que no ve incentivos para aprender idiomas, porque los traductores de Internet son inmediatos y traducen muy bien. Antiguamente cometían toda clase de errores, pero es que ahora han conseguido una exactitud en la traducción verdaderamente asombrosa. Y entonces los traductores, que eran los intermediadores entre lenguas distintas, están en crisis y de hecho es un sector que yo no recomendaría a nadie que se hiciera traductor hoy en día. Por supuesto que alguien tendrá que traducir bien traducido a Shakespeare del inglés al español, pero esos van a ser muy pocos traductores. El grueso de los traductores van a quedar en paro. Entonces, esto abre la posibilidad de que dentro de nada podamos comunicarnos ya con gente en otros idiomas sin necesidad de aprender su lengua, porque los traductores es que, yo no sé si habéis probado alguna vez el nuevo que hay ahora en Internet, DeepL, que esto tiene una capacidad verdaderamente asombrosa de traducir con muchísima precisión mensajes muy complicados. Entonces, el lenguaje en realidad es el último reducto de intermediación entre humanos y esto no se perderá nunca, yo creo. Pero la subjetividad va cayendo por esta cuestión de esta intermediación. Y entonces eso es lo dramático. Es entre los grandes temas que has planteado muy bien, el tema de lo subjetivo que está deteriorándose muy fuertemente. Y eso es efecto del lenguaje. Es decir, el uso del lenguaje, que no es la relación con el lenguaje que tenían nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en definitiva es la relación con el lenguaje lo que yo creo que está en quiebra y que determina que las subjetividades de hoy día sean muy frágiles. En eso estoy de acuerdo que hay un problema, es decir, a medida que crece el espacio de autonomía personal, las subjetividades tienden a desbordarse, a hacerse demasiado grandes y a pensar cada uno que su mundo es el mundo. Y esto trae problemas de convivencia y de interacción que son evidentes. Pero también tiene consecuencias positivas en cuanto a los márgenes de elección y autodeterminación que tienen los individuos hoy en día, que han aumentado mucho. Es decir, la capacidad que tenemos hoy, sobre todo la gente joven, de elegir el tipo de persona que quieren ser, su orientación sexual, los valores que quieren tener. Esto nuestros abuelos ya hubieran querido y mis padres ya hubieran querido, yo hubiera querido también tener la que tienen ahora los jóvenes. Bueno, Ignacio, vamos a dejarlo aquí porque es un poco tarde y sí, ya es tarde, sí. bastante de tu... Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ha sido un placer.